Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en esta feria del libro virtual. Como les habíamos anunciado, las instituciones estamos ocupadas en comunicarnos con cada uno de ustedes, mujeres y hombres. Y en esta ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos da esta magnífica oportunidad de encontrarnos con los autores de una gran obra. Hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una autora y un autor de la obra Reflexiones sobre la justicia constitucional local. Para ello, hoy tenemos el gusto de darle la más cordial bienvenida a la doctora Eneida Desiree Salgado, quien va a estar comentando la obra, así como al doctor Marcos del Rosario Rodríguez. Y los tres, y hablo en nombre de los tres, le agradecemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos dé este espacio para poder conocer y navegar un poco por esta gran obra que tiene que ver con la justicia constitucional local. Y como su nombre lo dice, para reflexionar sobre este tema. Quiero hacerles nada más un breve comentario de cómo van a ser nuestras participaciones en este diálogo de la presentación de la obra. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para pues platicarnos un poco de esta gran obra, dejar picados a las mujeres y a los hombres que hoy nos están viendo en esta transmisión para que se adentren a su lectura. Y vamos a empezar a escuchar ahora a la doctora Eneida para ver qué nos comenta, porque déjenme decirles que esta obra tiene dos aspectos o dos grandes aspectos, el ámbito internacional y el ámbito nacional. Y precisamente la doctora Eneida participó con uno de los artículos que se refieren al ámbito internacional. Doctora, la escuchamos para el comentario de esta obra y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es con mucho honor que estoy aquí en una invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tantos eventos interesantes ha hecho en todos esos años y que continúa trabajando, sin embargo, de los desafíos que ahora nos pone esta pandemia que espero que termine luego con todos y todas muy sanos y tranquilos. Bueno, la idea del libro ha venido de una discusión promocionada por el tribunal en una mesa redonda y que quería, a mí me pareció, discutir un poco de la fuerza normativa de la Constitución. Eso me parece todavía más importante hoy en día por esta retórica de emergencia que surge con la crisis de salud mundial y también algo de vigilancia y de los derechos fundamentales. Entonces, tratarse de la defensa de los derechos fundamentales es todavía más importante. Si pensamos en los reflejos en los derechos políticos, eso también aparece de manera muy fuerte. Tenemos elecciones, decisiones administrativas, algo ahí en Brasil ahora con una decisión legislativa que se acerca sobre la prórroga de mandatos o posponer la elección. Y tenemos elecciones en Brasil ese año en los más de 5,000 municipios. También tenemos elecciones en México, creo yo, puede consejera me corregir, pero creo que hay elecciones en el Congreso local, para el Congreso local de Coahuila, en los ayuntamientos de Hidalgo. Y también tenemos aquí, porque yo estoy en ese momento en California, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, con una clarísima polarización partidista respecto a lo que se debe hacer y una lucha constante por los procedimientos electorales. Entonces es un momento muy importante para que la gente sepa lo que debe hacer una autoridad electoral para proteger los derechos fundamentales. Yo escribí el primer capítulo de la obra, que es ese de una visión internacional sobre el tema de la justicia constitucional local, y fue preparada para una mesa de 2015, que debo decirles que era otro mundo y principalmente otro Brasil.
Tenemos ahorita una preocupación más intensa por los derechos políticos y su protección, y también un federalismo más, quizá más verdadero. Yo inicio el texto criticando mucho el federalismo brasileño, que es más centralizado, creo, del mundo. En México tiene ahí autoridades locales importantes y también decisiones legislativas importantes. En Brasil no, tenemos un código electoral, un código criminal y todo eso. Y ahora este federalismo en Brasil parece mostrar señales de renacimiento en medio a una pulseada, un tira y afloja, un enfrentamiento entre la presidencia de la República y los gobernadores respecto a las medidas en contra de la pandemia. Entonces, hemos tenido una decisión del Supremo Tribunal Federal hace poco en contra de una medida provisoria, que es una medida del Ejecutivo con fuerza de ley, que impedía a los gobernadores de tomar decisiones sobre el isolamiento, las restricciones y todo eso, y el Supremo Tribunal Federal reconoció la competencia de los gobernadores para hacer eso. Entonces está más actual de que nunca la discusión sobre los poderes locales y el control de constitucionalidad. En el texto, yo punteo las características del modelo brasileño de control de constitucionalidad, porque como lo hago desde una mirada alienígena, extranjera, me pareció interesante que la gente supiera cómo funciona, al menos normativamente, nuestro sistema. Bueno, cuando éramos un imperio todavía bajo Portugal, después de la separación de Portugal, el control de constitucionalidad lo hacía el emperador. En la República hacemos ahí algo como una copia muy descarada de la Constitución de los Estados Unidos, entonces con un control difuso y concreto de constitucionalidad. Después del golpe militar de 64 se inició algo de control abstracto con una posibilidad de representación por inconstitucionalidad, pero después de 88 con la nueva constitución, porque diferentemente de México nuestras constituciones son muy frecuentes, ¿no? Tenemos una verdadera revolución en el control de constitucionalidad. Tenemos una ampliación muy grande de las autoridades que pueden provocar el control abstracto, una ampliación de los instrumentos de control de las leyes y de las decisiones ante la Constitución. Podemos controlar la acción y la omisión estatal, las leyes posteriores y anteriores a la Constitución, las enmiendas a la Constitución, que ya daría una discusión muy interesante porque hasta donde sé yo, las enmiendas a la Constitución de la política de Estados Unidos de México no se puede poner bajo el control de constitucionalidad. Y en Brasil, después de una decisión del propio órgano de control de constitucionalidad, se ha decidido que sí se puede controlar enmiendas a la Constitución, lo que es bastante complicado entre la legitimidad democrática y, bueno, otra charla sobre eso. Y también controlar las leyes federales, estatales y municipales. Hay una posibilidad del control de la omisión estatal por medio de un control abstracto, o sea, el deber de legislar que no ha venido, o por una acción personal, que no tenemos en Brasil algo tan amplio y tan fantástico para mí como el amparo, pero tenemos cosas que hacen algo ahí, un mandado de segurança, un mandado de injunção, y para la omisión tenemos este mandado de injunção, como llamamos en mi portugués, nada como el mi portuñol, que hace el control concreto de la omisión de las autoridades administrativas y también legislativas. Bueno, después del combate a la inflación, tuvimos unos gobiernos muy preocupados con el control de la economía en los primeros años después de la Constitución, y las medidas económicas venían por medio de leyes que, vamos a decir así, coqueteaban con la inconstitucionalidad. Bueno, se inventó una acción de control abstracto que nos sirve para
invalidar leyes inconstitucionales, pero para evitar que los jueces pudieran invalidar leyes en control concreto. Se llama una acción declaratoria de constitucionalidad. Es algo como un sello, una estampa que dice, bueno, esta ley está perfecta, nadie la puede invalidar, lo que es muy raro, porque tenemos una tradición de control concreto de constitucionalidad. Eso, bueno, pasó para las medidas económicas y después se integró en la historia del control de constitucionalidad en Brasil. Y es muy interesante porque en esta primera acción, que era sobre una ley fiscal, se cuestionó la invalidez de la propia enmienda que incorporó el instrumento y se declaró que está bien, que era constitucional y por lo tanto nadie lo podría invalidar. Bueno, también tenemos un desarrollo del control de constitucionalidad en Brasil por medio de ley. Y una ley posterior a la Constitución ha permitido que los y las integrantes de la Suprema Corte puedan manipular los efectos de la decisión de inconstitucionalidad o espacialmente, o sea, en un control concreto que entre dos personas y no en contra de la ley en abstracto, se pueda expandir los efectos para la gente que no participó del proceso, de la discusión procesal, y también manipular efectos temporales, o sea, no aceptar nuestro dogma que la ley inconstitucional es una ley inválida desde su nacimiento, pero permitir que se invalidara la ley después de la decisión. O aún permitir que la ley se invalidara después de un tiempo, como llamamos aquí, efectos profuturos, lo que da un poder muy, muy amplio a la Corte que controla la constitucionalidad de las leyes. Bueno, yo paso mucho tiempo hablando del modelo general porque como he iniciado nuestra charla acá, nosotras tenemos en Brasil una constitución muy centralista todavía, que empezó muy centralista y ahora parece que va a cambiar un poco. Pero después de la Constitución de 88, los estados miembros han sido llamados a escribir sus propias constituciones. Y ahí tenemos algunas especificidades en los diseños constitucionales locales. No se puede hacer mucho en las constituciones estatales y debo confesar que yo soy profesora de Derecho Constitucional y no tenemos una asignatura de Derecho Constitucional local. No creo que he hablado más que una vez en cada año sobre la Constitución del Estado, porque todo está en la Constitución Federal. Entonces, creo que es necesario para nosotras hacer ahí una revolución federalista en Brasil todavía, porque la Corte que hace el control final de la constitucionalidad aplica un principio que no existe en la Constitución, que se llama principio de simetría. O sea, que los estados deben organizarse y funcionar respetando las decisiones del constituyente federal. Incluso eso pasa con los crímenes de responsabilidad de los gobernadores. Ahora está muy de moda en Brasil, bueno, siempre está, hablar de impeachment. Las constituciones locales han elegido conductas y procedimientos distintos de la Constitución Federal para sus gobernadores, y el control de constitucionalidad ha invalidado todo eso, diciendo que es materia de la Unión decidir sobre crímenes y para impeachment es necesaria la práctica, al menos normativamente, la práctica de un crimen, por lo tanto sería ahí materia de la Unión, de la Federación y no de los estados. Pero bueno, las constituciones repiten mucho del modelo federal, pero tienen algunas características que pueden interesar a las lectoras y lectores. Bueno, en todas las justicias locales tenemos el control concreto, que el modelo desde el principio de la República, que cada jueza, cada juez puede alejar y validar una ley para decidir un caso concreto, que es lo que tiene, creo yo, en México ahí,
por el control concreto o mejor, ahora el control de convencionalidad. Pero todos los jueces pueden invalidar una ley cuando van a decidir un caso concreto, considerando como parámetro la Constitución Federal o la Constitución local. El control abstracto, que es en contra de la ley y no para resolver un caso entre la gente, quien lo puede hacer en ámbito local son los tribunales de justicia, que es el órgano de cúspide del judiciario local. Y tienen como parámetro no la Constitución Federal, pero por supuesto la Constitución local. Algunos estados han incorporado cosas distintas, como por ejemplo el mandado de injunción, que es eso de permitir que una persona pueda atacar la omisión de una autoridad o de un legislador, de un parlamento. Existen 3 constituciones. Hay una constitución que además de eso permite la responsabilización de la gente que debería haber tomado una decisión o establecido un reglamento, como la pérdida de cargo. La acción declaratoria de constitucionalidad, que es esa que se inventó para proteger el poder ejecutivo en sus medidas económicas, existe en 5 de los nuestros 26 estados. Hay una acción que se llama arguición de incumplimiento de precepto fundamental, que está en 3 estados, que es más amplia y puede llegar a alcanzar las leyes anteriores a las constituciones locales. Tenemos también un parlamentario que puede provocar el control abstracto, solamente él, en Amazonas y Paraná. En Santa Catarina, una 4ª parte de los concejales puede provocar el control abstracto de la ley municipal. Eso me parece muy interesante porque en un sistema tan diferente que es en Brasil, con 30, creo que ahora tenemos 32 partidos políticos, pero no lo chequeé por la mañana, entonces puede ser que ya se tenga cambiado, pero bueno, tenemos algo ahí entre 32 o 33 partidos y muchos con representación en las casas parlamentarias, en los parlamentos. Esto permite que se ejerza un importante derecho de oposición, porque puede ser que la mayoría apruebe algo que sea en contra de los derechos de la minoría, si yo permito que una parte o un único parlamentario o parlamentaria pueda desafiar el control de constitucionalidad, para mí, yo tengo un importante derecho de oposición. Tenemos también otros legitimados en otros estados, como la Corte de Cuentas, las entidades de defensa del medio ambiente, de derechos humanos y de consumidores, y también comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa, que es nuestro Parlamento estatal. 5 estados permiten incluso que asociaciones locales puedan provocar el control abstracto de constitucionalidad. Bueno, este es algo del tema del primer artículo que se completa después con otras miradas desde el derecho internacional, como el análisis que es hecha del federalismo estadounidense, que es completamente al revés, me parece otro lado de la moneda de Brasil. Tenemos ahí la propuesta de la construcción de un jus constitucional común en Latinoamérica, que sería muy interesante, además ahora que estamos empezando a hablar en Brasil con mucho más retraso en el control de convencionalidad. Y después 6 reflexiones sobre México, me pareció, no sé, quizá el doctor pueda ayudarme en eso, pero un foco muy importante en el control de convencionalidad, que me pareció una verdadera revolución en el modelo mexicano. Así que agradezco la oportunidad de participar. Pido perdón por la confusión, un poco de portuñol, casi un poco de spanglish, pero es muy interesante para mí no hablar de mi trabajo, pero principalmente participar en esas discusiones del tribunal, que fue muy impresionante para mí cuando participé de un evento que discutía las sentencias del tribunal. Esto es revolucionario en Brasil, no se hace, de verdad. Entonces hay mucha transparencia, hay mucha preocupación
con el preparo político de la gente. Eso, enhorabuena, tribunal, por todo eso. Y muchas gracias por poder participar. Muchísimas gracias, doctora Eneida. Sin duda, temas súper importantes. Y es que justamente esta obra nos sitúa en procesal constitucional. Y bueno, el análisis comparado que podríamos hacer sería inmenso, pero ahora en las palabras que usted estaba diciendo, doctora, traje luego a colación, en el caso mexicano, esta irradiación de efectos, en el caso del control de constitucionalidad concreto, cuando no va a ser solo interparte, sino que tiene que ir más allá. Y es que en México se nos presentaba también, por ejemplo, con candidaturas independientes, cuando se declaraba inconstitucional un requisito, y entonces el dilema era, y entonces nada más para uno, para todos. Pero sin duda, doctora Neida, el caso brasileño que usted nos platica, y muy sugerente el título, el bastante desarrollado y centralista modelo de control de constitucionalidad y la modesta defensa jurisdiccional de las constituciones locales. Quedan, yo creo que todos quedamos, quienes ya le dimos una primera lectura, a darle otra, porque a partir de sus comentarios de verdad que nos deja bien interesados en seguir conociendo el tema y en adentrarnos, y por supuesto la facilidad que nos da el Tribunal Electoral, ya lo resaltaba usted, de poder tener este diálogo y esta oportunidad de plática. Hasta aquí cierro con usted, muy interesante el modelo, y seguiremos estudiándolo y por supuesto buscándola por redes, por correo, por todas partes para seguir compartiendo estas experiencias. Vamos a dar paso a nuestro siguiente comentarista de la obra, que es el doctor Marcos del Rosario. Maestro, me da mucho gusto encontrarlo aquí, poderlo encontrar tanto en la lectura como de forma virtual, porque tuve la fortuna hace poco de que usted fuera mi maestro en esta experiencia del doctorado, y pues le doy el uso de la voz hasta por unos 15, 16 minutos. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, consejera. También un gusto encontrarnos por aquí. Un placer haber tenido esa experiencia docente, académica, no hace mucho tiempo. Muchas gracias, consejera, por moderar esta presentación, y un gusto siempre escuchar a la doctora Eneida Desiré, su claridad. La verdad, no hay problema de ningún portuñol, ni mucho menos. Ha sido muy clara, muy precisa. Siempre las ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir antes presencialmente, y recuerdo esa mesa redonda, creo que fue derivada de una mesa en Mérida, Yucatán. Me parece que abordamos este tema, sí, hace 5 años, y el producto de esa mesa redonda pues es esta obra que de alguna manera logra aglutinar todo lo vertido en su momento en ese análisis, en ese diálogo, en un tema que, como lo dice la doctora y la consejera, es fascinante: la justicia constitucional local. Efectivamente, nos situamos en el ámbito de la justicia constitucional, y en los países que somos federales, como es Brasil, como es México, pues esta dimensión la entendemos perfectamente, ¿no? Porque de alguna manera sabemos y comprendemos lo que es la justicia constitucional en términos generales, pero sí hacemos esta distinción entre lo que es el control constitucional que ejerce la federación y los estados. Es una obra en la cual pues nos tocó compartir a la doctora Neida y a mí, pero también están grandes autores, grandes amigos como el doctor Carlos Báez, el propio doctor José Luis Caballero, el doctor Manuel González Propesa, Mariana Morales, Octavio Ramos, Jorge Rivero, el doctor Rubén Sánchez Gil, Alan Tarr, que es el que desarrolla la parte del estudio de la justicia constitucional local en los Estados Unidos, y también el buen amigo Marco Antonio Zavala. Entonces, creo que es una obra conjunta, gente que tiene expertise tanto en el ámbito jurisdiccional como académico sobre este tema. A ver, creo que durante muchos años se ha reflexionado sobre ese retraso que refería la doctora, aunque anuncia que hay buen futuro en Brasil. Al parecer se empieza a ver la luz al final del camino, con algunos destellos en las funciones locales, de que se está despertando una
una autonomía, ¿no?, por parte de los estados en la defensa de sus constituciones locales. Ese ha sido, me parece, el gran problema que hemos tenido también en países como México. La concentración constitucional de la federación y la merma que ha tenido esto en los estados, porque México en el siglo XIX sí hubo algunos ejercicios muy interesantes, hubo un desarrollo que prometía a nivel local una justicia fuerte, solvente, incluso pues el amparo surge a nivel local, el primer amparo es en Yucatán, pero el centralismo de finales del siglo XIX y luego el centralismo buena parte del siglo XX, que también se tradujo en un centralismo no solamente político, sino un centralismo también en la justicia constitucional, pues concentró todo en los medios de control constitucional federal que México durante muchos años por antonomasia fue un control concreto, que fue el juicio de amparo, ¿no? La reforma del año 94 abrió la posibilidad de que floreciera el control constitucional de las controversias y de las acciones abstractas. Pero eso vino solamente a fortalecer aún más al Poder Judicial de la Federación como el único controlador o defensor del orden constitucional. Nos ha costado mucho trabajo y refería a la doctora, y eso, lo que voy a estar mencionando, esta problemática, esta temática, pues se refiere a lo largo de los artículos de la obra que invitamos a nuestros lectores y lectoras lo hagan. A ver, sí, me parece que el único sistema que ha entendido la importancia de tener una dualidad en el ejercicio del control son los norteamericanos. Y me parece que esto subyace porque ellos fueron los diseñadores de este sistema. La doctora dice que la Constitución brasileña tomó mucho, pues nosotros hemos tomado también y no lo hemos logrado adaptar de alguna manera a nuestra realidad. No puedo decir si de forma correcta o no a las realidades, porque el federalismo en Brasil muy distinto al federalismo mexicano o canadiense por las situaciones geográficas, políticas, sociales, étnicas que tenemos. También lo que me preocupa es que en Estados Unidos, me preocupa en el sentido que sí entendieron que los estados tienen que ejercer un control constitucional de su constitución, de sus leyes, y excepcionalmente sube ese análisis, esa revisión, cuando hay un tema de un conflicto constitucional de una norma federal, ¿no? O que hay una controversia que involucra la Constitución federal. Pero eso es excepcional. Normalmente todo se desahoga, todo el conflicto se desahoga a nivel local. Y nosotros, por el contrario, ¿no? Excepcionalmente, los asuntos quedan en la jurisdicción constitucional local y todo sube. Algunos dicen que fue por el fortalecimiento del amparo durante muchos años, otros dicen que es por la existencia del mismo amparo. Claro, y eso pasa porque ante una violación de algún derecho humano, algunos estados, ahorita referí a eso, han venido estableciendo mecanismos de control o tutela de los derechos, pero siempre todo el conflicto que se sitúe en el ámbito local, cuando es sujeto de revisión, va a terminar en sede federal. Y muchas veces hay una opción de incluso iniciar una litis a nivel federal. Pues bueno, lo que ocurre es que se opta siempre o de una manera casi continua por el ámbito federal, ¿sí? Uno de los principales temas que tenemos en nuestro país es que hay un desconocimiento por parte de los justiciables de que existen medios de control constitucional y de tutela en los estados. Ya hay más, casi, más de 20 estados, 23, 24 estados, que han establecido algún mecanismo de control constitucional a nivel local. Y es una situación similar a la de Brasil. Hay una cierta uniformidad, ¿no?, respecto a algunos medios de control, pero también son heterogéneos, ¿no? Hay mecanismos también muy diversificados, muy novedosos, incluso que no se cuentan a nivel federal, pero la gran problemática es que no hay justiciables, ¿no? Es decir, esos medios de control no son utilizados y muchas veces esas instituciones, estos órganos jurisdiccionales que les han sido conferida esa función, pues no tienen trabajo, ¿no? Entonces, habría que ahondar ahí por qué. Por esta situación que refería, por el diseño que tenemos de que al final de cuentas se va a terminar en sede federal y el control lo ejerce la federación, o bien por desconocimiento, o la otra por falta de confianza, que también hay un índice ahí muy fuerte. Los justiciables no confían
Y eso, bueno, no lo refiero yo, sino que en la última encuesta nacional de INEGI respecto a la confianza en las autoridades judiciales locales tienen un índice de confianza muy bajo, ¿no? La gente confía más en las autoridades judiciales y de seguridad pública federales que las locales. Entonces, también habría que ver qué tanta legitimidad en el trabajo, en las sentencias de esas autoridades estaban generando. Lo cierto es que en México tenemos ya un mapeo muy interesante que en el libro se refiere en uno de los artículos, y ahí podemos ver la diversidad, la riqueza que tenemos normativa de estos medios de control, pero sí es importante señalar que no están siendo utilizados y recurridos. Y bueno, y si hay medios de defensa, medios de control que existen en la norma, pero no se utilizan, lo que refería la doctora Almeida, pues la fuerza normativa de esas funciones locales pues se ve mermada, se ve disminuida porque no se está garantizando de forma adecuada. Y ojo, la lógica de defensa de los medios de control federal miran siempre hacia la Constitución Federal, eminentemente, por un tema de supremacía. Y siempre lo que buscan es que las funciones locales o los actos de las autoridades locales se adecuen a ese parámetro constitucional y en algunos casos convencional, que ahorita referiré qué está pasando a nivel local. Bueno, pero ¿quién está viendo por que los actos de las autoridades estatales se adecuen primero a la Constitución local? Pareciera que hay un vínculo inmediato que todos tenemos que ir hacia la Constitución federal, y claro, en un sistema federal la norma constitucional federal es la que rige, ejerce una primacía, pero en un sistema federal sabemos que la primera instancia, el primer ámbito de gobierno donde debe existir una cohesión constitucional son los estados. Sí, me parece que, a ver, hay 3 o 4 entidades que han venido trabajando muy bien en el ejercicio de control, han incluso establecido bloques de constitucionalidad local, ¿no? Son los estados que cada vez más, no solamente, antes, a ver, lo que pasaba en nuestro país antes, el año 2000 me parece que fue un año muy importante en la justicia constitucional local, porque hubo una reforma sustancial o integral en el estado de Veracruz, que fue el primer estado que durante muchos años se atrevió a hacer una reforma en la cual estableció un catálogo de derechos robusto y establecía un amparo local, una controversia constitucional local y una acción de inconstitucionalidad. Estamos hablando no hace mucho tiempo, 20 años. Bueno, para muchos esa reforma fue algo inconstitucional. ¿Cómo una constitución local se atreve a reconocer derechos? ¿Cómo una constitución local se atreve a establecer medios de tutela? Fíjense, eso ha cambiado afortunadamente porque sabemos que esa es la función de las constituciones locales, reconocer los derechos de sus habitantes y medios de control o de tutela para sus habitantes. Bueno, ¿por qué estábamos tan desacostumbrados? Porque durante más de 100 años lo que hicieron las constituciones locales fue asumir una función de leyes orgánicas. Aunque suene muy fuerte, sí, eran leyes orgánicas porque solamente establecían cómo se iba a organizar el poder de los estados, y en el capítulo de los derechos lo que decían, lo que es la Constitución Federal, y remitían en automático al catálogo de derechos de la Constitución Federal, que antes de la reforma, en 2011, pues era un catálogo muy limitado también, porque no teníamos un bloque de constitucionalidad, ni había este parámetro de regularidad mirando hacia tratados internacionales. Bueno, cada vez los estados se animan más, tienen su catálogo propio, refieren lo que dice la convención, en fin, hablan ya de ejercicios de parámetro internacional, pero no hay un crecimiento uniforme, no hay un desarrollo uniforme. Hay un texto ahí del doctor Caballero muy interesante que habla de ir animando hacia un sistema de interpretación que alguien podría decir, a ver, ¿cómo vamos a establecer un sistema de interpretación uniforme en un sistema federal? Pues no que estamos hablando de evitar la uniformidad, tiene que ser heterogéneo, no. Yo creo que los estados tienen que ser heterogéneos en el diseño y la construcción de sus constituciones, pero sí tiene que haber mecanismos de interpretación de carácter universal para ir consolidando lo que decía la doctora Almeida, este ius constitucionale comune, ¿no? O esta interamericanización que se habla, que sí está resultando un tanto problemática irla configurando en la práctica. Me parece que ya hay un entendimiento teórico y judicial de que tenemos que ir construyendo este modelo, pero sí cuesta mucho trabajo
porque me parece que no todos los jueces constitucionales locales están entendiendo hacia dónde tenemos que mirar. Es una cuestión práctica, ¿no? También sí de diseño normativo, pero sobre todo me parece que es una cuestión de carácter práctico. Los jueces constitucionales locales tienen que entender que tenemos que ir trabajando y armando un sistema o una confección de tutela de derechos única, ¿no? Porque al final de cuentas, el reconocimiento de la tutela de derechos es de carácter universal. Entonces, estamos hablando de un diálogo común que tendría que existir entre estas distintas instancias en el ámbito local, federal y en el ámbito interamericano. Creo que nos está costando trabajo, pero, a ver, hay indicios, eso también se refiere en el libro, en algunas sentencias, en las cuales se sitúa adecuadamente, asumen su rol los jueces locales, sobre todo cuando hablo de jueces locales, los jueces constitucionales locales, de ir situando a su ámbito, en un ámbito armónico, con la Constitución Federal, pero también en el ámbito interamericano o internacional. También hay una referencia, ¿sí? Sobre la cuestión de la justicia constitucional electoral, y con eso me gustaría encaminarme a la reflexión final. La reforma del año 2014 fue una reforma que en la práctica, y la consejera lo sabe muy bien, como que es un puente entre un tránsito hacia una nacionalización, ¿no? Pero también fue diferente en reservar a los estados la custodia de la tutela de los derechos políticos y de la organización de las elecciones. Pero ese puente, lejos de conciliar, me parece que acrecentó aún más algunas situaciones que ya se habían dado antes del 2014. Es decir, hay algunos estados que efectivamente asumen el rol de tutelar efectivamente los derechos político-electorales, de garantizar la organización de las elecciones que sea conforme a los parámetros constitucionales, pero hay algunos estados que de alguna manera no ha habido un crecimiento uniforme en ese sentido. Es decir, deja mucho que desear el activismo en aras o el garantismo de sus instituciones en aras de fortalecer o proteger realmente los derechos políticos electorales de sus habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diseño, y eso no es culpa de los órganos constitucionales electorales locales ni de los institutos electorales, los famosos soples, sino el propio diseño que viene desde la Constitución. Habría que revisar, y alguien dirá, otra reforma constitucional más. No, por favor, pero sí habría que revisar desde el origen de este modelo. Es decir, yo tengo mejores servidores públicos a nivel local porque lo designa el Senado, que ese es el modelo que tenemos, y lo diferencio porque los magistrados o jueces constitucionales locales lo siguen, en la mayoría de los sistemas constitucionales locales lo siguen nombrando los congresos locales. Pero en el caso de los tribunales electorales, es el Senado, y en el caso de los institutos electorales locales, son los... Me sonó aquí el temporizador. Ya voy a terminar. Es el Instituto Nacional Electoral. Entiendo que esa reforma buscaba garantizar los mejores perfiles, ¿sí? Pero no se pensó en modo integral. ¿Qué es lo que queremos? ¿Garantizar mejores perfiles o un todo constitucional? Entonces, sí creo que en la práctica son los órganos de control constitucional a nivel federal los que se sigan haciendo cargo, no solamente de la custodia, hablo en el ámbito electoral, por eso esta distinción, tanto de salvaguardar el orden constitucional federal como el de los estados también. Entonces está haciendo las autoridades, tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes siguen encargando de la custodia y la vigencia, tanto de los derechos políticos electorales de los estados como a nivel federal. ¿Eso está mal? No, a ver, no, porque al final de cuentas sí hay alguien que siga preservando esa congruencia constitucional, pero tendrían que ser los estados que se hagan cargo en una primera instancia. Es decir, al final de cuentas, todo conflicto constitucional o violación grave de derechos humanos en ámbito electoral termina casi siempre en sala superior. Entonces, ¿y eso es bueno o es malo? Vuelvo a lo que decía al inicio de la plática,
tendría que ser por excepción, y ahí sí generalizo, cualquier cuestión constitucional o violación de derechos humanos, tendría que ser por excepción que terminara en los órganos de control constitucional federal. Tendrían que ser los estados los que de alguna manera solventaran esa situación. Esta problemática, y hay grandes propuestas, vienen en el libro, por eso invito a nuestros lectores y lectoras que lo lean. Es una asignatura pendiente. En Brasil hay muchas problemáticas similares como en México. También en Argentina, alguna vez tuve la experiencia de adentrarme en la justicia constitucional local argentina. También hay unas cuestiones de falta de uniformidad, son heterogéneos unas de otras, y se sigue concentrando todo en el orden federal, la mayoría de las decisiones importantes. Pues bueno, a lo mejor lo que tendríamos que ir reflexionando, como lo refiere este libro, es buscar y encontrar los cómo debemos fortalecer y cómo debemos ir solventando de una mejor forma la problemática que existe a nivel local y que ha impedido que estos medios sean lo suficientemente eficaces para que puedan tener una evolución adecuada. Sea todo. Agradezco a la doctora, consejera, muchísimas gracias, siempre un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Marcos. Sin duda, muy interesante las reflexiones que nos plantean. Y de verdad, después de escucharlos, lo que yo estaba pensando es, ¿qué haríamos los operadores jurídicos sin ustedes? Sin esos lentes de análisis, de profundidad que nos regalan en cada uno de los temas, de elementos que nos proporcionan para el ejercicio de nuestra función. Realmente yo creo que estamos comentando una obra que nos invita 100%, y hoy que es un momento tan adecuado a voltear la mirada a los estados, al federalismo, a nuestros modelos que hemos implementado y sobre todo en materia electoral, que es en 1996 cuando empezamos a dar el enfoque protector a los derechos políticos electorales de las personas que en algún momento habían sido excluidos por la propia naturaleza de la materia. Y que hoy precisamente, ya lo decía usted, doctor Marcos, a partir de la reforma 2014, entre la que quisimos y no quisimos, estamos metidos en un modelo que ha funcionado, lo hemos hecho funcionar, pero que es un modelo que debe voltear la mirada a los estados. Y yo creo que el artículo que ustedes escriben en ese análisis comparado, esa clasificación y análisis de el control de constitucionalidad de cada uno de los estados, de las entidades federativas, nos da más que insumos para seguir reflexionando. Y por supuesto, la obra en su conjunto, ya lo comentaba usted, doctor Marcos, de quiénes escriben y qué escriben, y el proceso de reflexión que nos invita a tener en procesal constitucional, en nuestros modelos, en los de otros países, y al interior de nuestra casa, que es de nuestra materia, que es la materia electoral. Nuevamente, pues, agradecer al Tribunal Electoral, ya lo decía la doctora Eneida, agradecerle este espacio que nos da, porque hoy estamos presentando esta obra de reflexiones sobre la justicia constitucional local, pero en esta feria virtual del libro tenemos 5 obras que van a estar en proceso de reflexión. Esta es la segunda, y los invitamos a que nos sigan por el canal de YouTube del Tribunal para continuar con este proceso de reflexión. Y sobre todo quiero ser enfática, en la página del tribunal está la sección de publicaciones y ahí van a encontrar este grande tesoro que estamos hoy comentando. Por supuesto, ustedes como autores son los que nos dan muchos insumos y eso tengan la plena certeza de que todas las horas que le invierten al estudio y que después lo hacen de una manera concreta, fácil y clara al ponérnoslo por escrito, son insumos que para nosotros son tesoros en el ejercicio de la función pública, porque sin duda nosotros no podríamos hacer todo lo que ustedes realizan en el proceso de investigación. Quedan pues todas y todos invitados a continuar
siguiéndonos en la feria, pero sobre todo a leer esta magnífica obra que es Reflexiones sobre la Justicia Constitucional Local. Hoy nos acompañaron como en su calidad de autores y comentaristas de la obra, la doctora Eneida, el doctor Marcos del Rosario, a quienes agradezco infinitamente el apoyo y la participación en esta presentación. Por supuesto, a las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hacen posible que nos reunamos y que nos encontremos en este espacio didáctico y de reflexión a lo que nos invitan las obras. A todas y a todos quienes nos siguen en esta presentación y en esta feria del libro, a invitarlos cordialmente a la lectura de la obra. Es ágil, es rápida y nos da muchos insumos, y a que continúen con nosotros en la feria del libro virtual que está organizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias, doctora, que en este tiempo que estamos confinados, esperemos que todos gocemos de salud y que sigamos siendo productivos desde estos espacios virtuales. Usted allá en el extranjero, doctor Marcos del Rosario, aquí acompañados, y nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio. Gracias a todos los que nos apoyaron en lo técnico de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Muy buenas tardes a todas y a todos.